decir. Cuéntanos. Sí, seguimos, muchísimos mensajes, vamos a ir con algunos mensajes, pero bueno, nos había quedado un dato para aclarar antes del corte. Sí, habíamos hablado de la matrícula, sobre la apreciación que la matrícula en las escuelas aumenta desmedidamente. En el caso del nivel inicial, entre el 2013 y el 2014 en toda la provincia tuvimos estimadamente 200 nuevos alumnos. En el caso del nivel inicial, eso tiene que ver con que además abrimos salas de 3. En el caso del nivel primario tenemos 80, aproximadamente 9 es un dato estimativo de alumnos, pero también abrimos una nueva escuela primaria. Importante también opiniones de algunos que entraron, por ejemplo Javier Romero, que entró a través de Facebook, dice: con respecto a altas y bajas hay diferencias de 3 meses, bajas automáticas y altas con suerte cobrás luego de 3 meses. Otro, Manuel Vera dice: uno de los motivos por el cual la ciudadanía confió en este gobierno cuando lo votó por segunda vez es porque no quería tener gobiernos corruptos. El tema de las otras cátedras nos hace pensar que tal vez no hay tal honestidad, o por lo menos se podría poner en dudas. Bien, son opiniones y seguimos. Sí, me gustaría aclarar, digamos, justamente como este es un gobierno transparente, se somete a todos los controles y puede ir demostrando. Por eso me parece importante hablar de la honestidad en la que se usan las otras cátedras. Se usan para finalidades educativas. Y la finalidad educativa es una gran discusión, es decir, pensar que solo la educación ocurre en el aula es no entender cuál es el concepto de la educación y lo que pasa en una institución educativa. Porque esta provincia ha invertido, y yo cuando hablo de educación, en inversión, se invierte en recursos humanos, en acompañar las trayectorias escolares de manera importante, porque los niños de nuestra provincia tienen profesionales que los acompañan, tienen bibliotecarios, tienen personal en las áreas complementarias, y además hay disposición para, en el caso de que haya una asistencia particular, se asiste a esa institución. Por lo tanto, estamos hablando de inversión. Ministra, nos quedan solamente 7 minutos y tenemos muchas preguntas y me gustaría hacer una especie de ping-pong, si es posible, por lo menos hasta que termine el programa. ¿Y cuántas horas cátedras se destinan para los sindicatos, permisos gremiales y cómo repercuten esas licencias en los colegios? La cantidad de créditos gremiales que tiene un sindicato son 1.500, si no me equivoco, créditos horarios. El impacto es una pregunta que tiene una sola respuesta. Cuando los alumnos no tienen a sus docentes frente al aula, el impacto tiene que ver con su posibilidad de aprender más. Lo que sucede en educación es la falta de concurso para cubrir cargos jerárquicos, abusos de licencia, la falta de pagos a docentes es porque el docente especula con las horas, trabajan 3 días y renuncian y así sucesivamente, dice Ismael. Sus opiniones. Acá, sigue un montón de preguntas. ¿Por qué no salen los decretos de titularización de educación media? ¿Y qué pasa con los docentes en disponibilidad? Desde el lunes 16 no hay clases en 5 cursos del sábado por turno y pasan el aviso día a día y no informan hasta cuándo. ¿Qué digan cuándo van a cobrar el sueldo los docentes que tomaron horas en los nuevos espacios curriculares? Un montón de preguntas de la misma persona. ¿Por qué gastan plata en fiscalización sanitaria si no cumplen la función de fiscalizar? Y bueno, ¿por qué no se sabe cuántos docentes hay con licencia? Bueno, usted quiere hacer una aclaración al respecto de estos datos. De la licencia, claro, lo que yo me comprometí ahora en el corte es buscar hacer todos los filtros de qué cantidad de licencias y qué características tienen las licencias, en un dato que sea preciso y que no sea una apreciación. Cuando nos presentamos en la legislatura dimos un panorama general en una institución cuántas licencias tienen, pero de todas las preguntas, ¿cuál sería la que vos necesitas? Digamos, puedo responder todas, pero la no que tenemos tenemos, tiempo. claro, tenemos solamente Te pido a vos minutos. que te parezca cuál de ellas es la más importante y yo no tengo problema. En relación al sábado, lo que quiero aclarar es que se dice día a día la información porque nos encontramos trabajando en la reparación y siempre suponemos, digamos, de tener la posibilidad al día siguiente restablecido el servicio. Por lo tanto, se da la información en la medida que tenemos la información de los trabajos que se hacen en infraestructura. El tema José Martí en
en Ushuaia. Para algunos es escandaloso el tema. ¿Qué es escandaloso? ¿Que no tengan actividad, por ejemplo? No, el tema del edificio, que hubo un informe. ¿Qué va a pasar con el José Martí? Eso está en proceso. Yo creo que no sé cuál de todas las cosas es escandaloso. Lo que está claro y fue informado y fue acompañado por la propia gobernadora, cuál era el proceso que iba a sufrir y la determinación que se tuvo con el edificio, que no cumplía en función de los informes que hicieron los ingenieros, los arquitectos de la provincia, que era un edificio en donde no se podría restablecer el servicio hasta tanto no se hiciera una readecuación. Para hacer esa readecuación se está trabajando en un concurso que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas, y mientras tanto eso ocurra, el colegio funciona en 2 sedes. Una de Fiscalía de Estado, un nuevo pedido sobre el estado de los establecimientos educativos de la provincia, puntualmente en relación al Colegio José Martí. Hubo, sí, un pedido. Ahora, ¿se ha contestado ese pedido ya? Estamos trabajando en el proceso de contestación. Bueno, es un pedido que fue al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Educación. Sí, tengo justamente, y también a la gobernadora Ríos, también, bueno, seguimos con las preguntas, si le parece. Decretos de titularización de educación media. Están, los decretos de titularización salen por dictamen de la Junta de Clasificación. Ese decreto va al área jurídica, el área jurídica determina si hay que hacer algunas correcciones y van saliendo. Es verdad que tienen retrasos y estamos trabajando para completar ese proceso de titularización. ¿Qué pasa con los docentes en disponibilidad? Los docentes que quedan en disponibilidad están en función de una transformación educativa y van a ir paulatinamente, como lo dice la resolución 352 de este año, en función, estamos hablando de los docentes en disponibilidad del 4º año de la escuela secundaria. Sí, correcto. Bueno, las instituciones presentan un proyecto educativo en función de la disponibilidad que tienen de los docentes. En principio, ese proyecto será aprobado por el Ministerio de Educación y en la transición se van reubicando esos docentes. El tema del estado de los colegios está muy, digamos, los televidentes hablan puntualmente del estado de los colegios en Tierra del Fuego. ¿Cómo lo define desde el Ministerio de Educación, ministro? Nosotros tenemos 112 edificios escolares. En este momento, lo dije ayer también en otro programa de televisión, en la ciudad de Río Grande teníamos inconvenientes en 3 edificios de 46 y en este momento acá tenemos un inconveniente en la sede de la SERRE del Colegio José Martí, que tiene que ver con un balance térmico, que no hay calefacción, en el Colegio Sábato, y entiendo que solucionamos algunos inconvenientes en el Colegio Sobral, porque el tema del Estado también es una apreciación, ¿sí? Digamos, sobre el reclamo en algunos colegios tienen que ver con la reparación de puertas que fueron arrancadas, digamos, de todos tenemos informes y actas. Nosotros tenemos el ejemplo de un colegio de la ciudad de Río Grande que se terminó la obra en el mes de febrero y 3 meses después la escuela no tenía puertas rotas, picaportes faltantes y demás. Entonces la apreciación sobre el estado del edificio, y te lo digo prudentemente, es una apreciación que hacerla con la misma complejidad que tiene el ausentismo docente. Entonces hubo trabajo, hay trabajo permanente, y el trabajo del estado de los edificios tiene que ver una cuestión con el mantenimiento cotidiano y el uso, y con el mantenimiento preventivo. La última pregunta, y bueno, desde ya agradeciéndole, ¿cuándo podremos tener todos los números? Lo que te manifestaba recién es que vamos a trabajar la semana próxima, y al final de la semana próxima... Para nosotros, me parece importante informar a la comunidad. Te voy a acercar los datos. Cantidad de titulares, suplentes, digamos un poco los datos que planteábamos hoy. La última, ministro, hace poco usted regresó de un viaje conjuntamente con la gobernadora, que estuvieron presentando, es decir, fueron a distintos países europeos a presentar el Interesquí. No solamente el Interesquí, se presentó la provincia. Primero fue invitada a formar parte de la comitiva, acompañando a la señora gobernadora,
pero además de presentar la provincia en distintos países, lo que yo llevé adelante es algunas reuniones con referentes educativos, en el caso de España y en el caso de Portugal, para iniciar un intercambio. En el caso de Portugal estuve con el secretario de Educación de ese país, tuvimos una larga conversación en función de algunos convenios y la apertura de posibilidades de puertas de trabajar en algunos convenios entre este país Portugal, porque nosotros tenemos una institución provincial, estatal de lenguas extranjeras, que incorporó este año, que es accesible para todos la lengua, el portugués, y me interesaba establecer por lo menos un inicio de conversaciones para hacer intercambios y aportes de convenios de colaboración con ese país. Ministra, no nos quedó tiempo, yo le agradezco que haya venido. Nos hubiese gustado también tener aquí a la legisladora en rojo, que fue la que de alguna manera planteó todos estos temas. Yo no pude reemplazarla, sino simplemente leer de alguna manera también las declaraciones de la legisladora rojo. Y le agradezco que nos pueda alcanzar en el tiempo prudencial, por supuesto, toda esta información, porque digo, la educación tiene que ver también con los números y me parece que la ciudadanía es importante que conozca qué cantidad de docentes hay, qué cantidad de titulares, digo, como para tener una radiografía a un determinado momento, tal cual usted planteaba, es decir, hacer un corte a un determinado momento para saber lo que significa la complejidad realmente del Ministerio de Educación. Si me permitís, no se puede centrar la educación solamente en pensar en un estado edilicio, sino en algunos lugares del país la educación no se podría llevar adelante. La educación es más que un edificio y que las horas cátedras. Y ahí pasan buenas cosas. Pasan buenas cosas, lo que decimos siempre, que desgraciadamente a veces las noticias buenas no son noticias. Teníamos una placa, la podemos poner un segundo, porque la quería compartir con la ministra, que tiene que ver con la opinión, es decir, la sensación. Esto la aclaro, no es una encuesta, es la sensación que de pronto tiene la gente afuera, el ciudadano, sobre calidad educativa. Ahí lo tenemos, a ver, desapareció la placa. La tenemos para que la vea la ministra, por favor, sobre... allá. A ver, ¿la tiene acá? Bueno, ahí la tiene, mire, yo lo tengo acá. Sobre 328 opiniones, son opiniones, insisto, no es una encuesta, es simplemente temperatura y qué es lo que opina la gente en la calle, ¿sí? A través de una página web. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel educativo en Tierra del Fuego? Regular, el 33,2%, malo el 27,4%, buena el 16,5%, muy malo el 12,8% y muy buena el 10,1%, sobre 328 opiniones. Eso es lo que la gente opina, digo, insisto, opiniones, como usted dice. Pero la buena noticia es sobre los operativos de evaluación del 2010, la provincia mejoró notablemente y yo creo que como son apreciaciones, nosotros podemos dar cuenta, lo dije ayer, que la provincia tiene y trabaja, tiene buenos docentes y tiene alumnos, muy buenos alumnos que se destacan, y eso tiene que ver con lo que hacen los docentes. Entonces la calidad educativa es igual que el ausentismo, no podemos pensar la calidad educativa de una manera lineal. Ministra, le agradezco la verdad que haya venido al programa, como siempre, cada vez que le hemos invitado ha estado aquí con nosotros. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, recordemos el próximo programa, vamos a hablar puntualmente, no vamos a dejar el tema docente, porque a partir de los números que nos entregue la ministra vamos a seguir con este tema, porque nos parece importante, para que usted conozca fundamentalmente qué significan de alguna manera este cúmulo que hablamos, cantidad de titulares, etcétera, etcétera. El próximo programa vamos a hablar del tema automóviles en Tierra del Fuego, el programa completo, para que se entere de qué se trata esta resolución del Ministerio de Economía de la Nación, de la Dirección de Defensa de la Competencia, que nos dio la razón, después de 7 años, a una investigación que inició este programa. Chao, gracias, hasta el próximo miércoles.